de chicos. Y para terminar la explicación del tema, vamos a pasar a la gobernación de Carlos Romero Barceló. Carlos Romero Barceló, como lo había mencionado al final del video anterior, llega a la gobernación en el 1976. Él se va a mantener como gobernador de Puerto Rico del 76 al 84. Él es el candidato por el Partido Nuevo Progresista, porque como mencioné, por la crisis económica que enfrentó Puerto Rico en el 1976 y la ineficiencia por parte del gobierno para solucionar esa crisis, las personas pues decidieron no continuar con la gobernación de Hernández Colón y darle la oportunidad a Carlos Romero Barceló, que era el candidato por el Partido Nuevo Progresista. Dentro de su gobierno, él estableció reformas económicas basadas en el potencial turístico de la isla, atraer personas basadas en el turismo. Él basó su política en la poca inversión gubernamental y en el buen manejo presupuestal. Él entendía que no se debían hacer inversiones riesgosas. Recuerden que están atravesando por una crisis económica. Él tiene que minimizar los gastos del gobierno para atender la crisis y que poco a poco la economía del país se pueda comenzar a mover nuevamente. Por eso es el que él basa su política en poca inversión del gobierno. No es intervención, es inversión. O sea, que no se invierta dinero en específicamente en cosas riesgosas, que él entienda que no tenga muy buen beneficio económico o que a la larga le traería más daño a la economía que, que lo que está en la actualidad. Y así básicamente él está los primeros 4 años de su gobierno. Él está implementando estas medidas económicas para mejorar la situación de la isla, perdón, para mejorar la situación de la isla poco a poco, implementando esas gestiones de gobierno. Para la reelección de Carlos Romero Barceló en el 1880, dice 90, disculpa, es el 1980. Este, Esas elecciones fueron muy controversiales porque Rafael Hernández Colón nuevamente por el Partido Popular Democrático se somete de nuevo a las elecciones, a ser nuevamente el candidato por el Partido Popular. Y Carlos Romero Barceló intenta revalidar como gobernador por el Partido Nuevo Progresista. Cuando estaban transmitiendo los resultados de las elecciones, o sea, después que cerraron los colegios de votación, una vez empiezan a transmitir los resultados de las elecciones, este, Carlos, Rafael Hernández Colón está adelante en las votaciones. Todo lo que se está transmitiendo por la televisión y eso pone a Rafael Hernández Colón en la delantera por un margen de casi 10% de los votos sobre Carlos Romero Barceló. De momento ocurre un apagón y se deja de transmitir los resultados. Las emisoras se van del aire y pues no se sabe qué es lo que está pasando entonces ahora con la candidatura a la gobernación para las elecciones de 1980. Cuando regresa la luz y regresa nuevamente al aire, Carlos Romero Barceló está delante de las elecciones y finalmente lo ponen a él como el ganador de las elecciones y él y revalida como gobernador de Puerto Rico en esas elecciones. El Partido Popular Democrático impugna las elecciones y pide un recuento, porque dice pues, que esas elecciones pues estuvieron como que extrañas, porque un candidato estaba ganando, se va a la luz, cuando regresa es el otro el que gana, el que sale ganador, y no lo veían como que algo limpio, y impugnan las elecciones y solicitan un recuento. En el recuento, pues, se mantiene que Carlos Romero Barceló ganó las elecciones por 3.000 votos, pero siempre se quedó la duda de qué realmente fue lo que pasó en las elecciones de 1980. Aparte de la controversia, él es el que revalida como gobernador de Puerto Rico y durante su segundo término, pues nuevamente la isla volvió a caer en una recesión económica, afectando los planes y las obras que él había implementado desde 1976. También ese segundo término se vio plagada por varias huelgas, protestas, manifestaciones y situaciones que hubo directamente con el gobierno y el pueblo. Y todas estas cosas pues afectaron a su candidatura para las elecciones ya del 1984. Dentro de sus gestiones de gobierno están la creación de la oficina del Procurador del Ciudadano,
Que esto es que si las personas tienen alguna situación, alguna protesta, inquietud, etcétera, pues a través de esa oficina se puede canalizar los servicios para mejorar esas condiciones del ciudadano. Dentro de su gobierno también este, se le da la creación del programa de educación especial del Departamento de Instrucción Pública. El Departamento de Educación en ese momento se conocía como el Departamento de Instrucción Pública y es bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló que el programa de educación especial se implementa en las escuelas públicas de Puerto Rico. La creación del túnel de Minilla y la creación de Bellas Artes de Puerto Rico. Recuerden que estaba el Museo de Arte en Ponce, que lo hizo Luis Aferré, pues el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, que by the way, él le puso el nombre Luis Aferré también, por la gestión que Ferré había hecho en las artes, etcétera. Se crean bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón y todas las mejoras económicas pues, que había implementado en el primer término, pero que eventualmente pues no se vieron tan beneficiosas por la recesión económica que ocurrió del 80 al 84. Y por último, el último gobernador que le había mencionado, que es el segundo término de Rafael Hernández Colón. Este va a ser del 1984 al 1992. En el 84 nuevamente se enfrentan Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, pero en esta ocasión Rafael Hernández Colón logra vencer en las elecciones a Romero Barceló y regresa a la gobernación. Él obviamente se va a aprovechar de lo que él inició en el 1972, perdón, con lo de la sección 936, que era la inversión de capital extranjero en las empresas, con los beneficios contributivos que se le daban. Y él, aprovechando ese beneficio económico de las 936 de la isla, impulsa medidas en las artes, la educación, la medicina, entre otras. Ese segundo término de él, pues el enfoque va a ser la salud, la educación y las artes. Algunas de las gestiones de gobierno de él en el segundo término fue creación del Instituto de Ciencias Forenses. En la lámina aquí pues, se ve una foto de la entrada del Instituto de Ciencias Forense. La creación de la Oficina de Ética Gubernamental. Esta fue importante porque recuerden que como él entendió que las primarias de las primarias no, que las elecciones de 1980 fueron fraudulentas, él crea esta agencia que es la de Ética Gubernamental, donde si hay sospecha de corrupción, de algo que sea ilegal por parte de los gobernantes, pues entonces se refieren a esa oficina para que se investigue. Nosotros en el contexto actual, esa oficina se dio a conocer pues por el caso del chat de Ricardo Rosselló, donde originalmente se refiere al Departamento de Ética Gubernamental, después al FEI y eventualmente a Justicia, que es cuando supuestamente les pidieron los celulares, pero que no entregaron y no sabemos en qué ha quedado de eso. El programa de becas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El Instituto de Cultura Puertorriqueña ya estaba creado, es un programa nuevamente donde se le hace pie a lo que es la arte, la cultura puertorriqueña, literatura, artes plásticas, artes visuales, etcétera. Pues entonces, mediante ese instituto se comenzó a dar becas a estudiantes para que puedan estudiar en escuelas, por ejemplo, como el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas, entre otras que se van a crear bajo su misma gobernación. La creación de la administración para el sustento de menores, que lo que hoy día se conoce como ASUME, que es cuando un papá no es responsable de la manutención del menor, pues a través de esa oficina se puede hacer a que el papá cumpla con esa responsabilidad económica que tiene con los hijos, tanto mujer como hombre. La creación de la Escuela de Artes Plásticas, que es esta que está aquí, que es un dato, otro dato. El cantante René Calle 13, residente, como también se le conoce, es egresado de esta Escuela de Artes Plásticas. Él también estudia ahí. Y una de las más controversiales fue la ley del idioma. Bajo la gobernación de Ferré y Carlos Romero Barceló, se impuso el idioma inglés como idioma oficial en Puerto Rico, obviamente en combinación con el español, pero siendo el inglés el principal. Recuerden que ambos candidatos son del Partido Nuevo Progresista que impulsaban la estadidad para Puerto Rico, que Puerto Rico se ha incorporado como un estado de los Estados Unidos. Y por eso, pues ellos cambiaron lo del idioma. Cuando Rafael Hernández Colón entra a la gobernación en el segundo término, en 1984, pues él impone la ley del idioma, que esto es que se va a poner nuevamente el español como idioma oficial en la isla. De esa ley pues se va a hablar un poquito más adelante, o ustedes van a maybe a leer un poquito más adelante cuando hagan la segunda parte del trabajo, que es
la búsqueda de información de las gestiones de gobierno de los gobernadores de Puerto Rico desde 1992 a la actualidad, porque es una ley que Pedro Rosselló derroga, o sea, él elimina esa ley del idioma de Rafael Hernández Colón. Y básicamente esto es un resumen. Obviamente hay muchas más otras cosas que si ustedes están interesados, pues pueden buscar sobre las gestiones de gobierno de ellos. Pero nuevamente, por lo abarcador del tema, pues estoy haciendo un resumen de esos primeros gobernantes puertorriqueños de 42 al 92 y en el trabajo que le voy a enviar por Edmodo, ustedes van a trabajar la segunda parte, que son los gobernantes del 92 a la actualidad. Así que esto sería todo por mi parte. Cualquier duda o pregunta, pues mediante el chat aclaramos las dudas y por Edmodo le voy a estar enviando tanto los videos como la explicación del trabajo que van a realizar esta semana.